Hola, hola, aquí estamos de nuevo. Soy Lourdes, la viajera del inframundo, y te doy la bienvenida a un nuevo video. El día de ayer iniciamos el desafío, por decirlo así, que me he propuesto de 100 días de videos, un video diario. Y este es el segundo video. Si no oíste la introducción, pues ahí tienes el video donde explico todo en el primer día, el día de ayer. Hoy quiero compartir contigo un libro, la experiencia que tuve con un libro que creo yo que cambió mi vida. Ha habido varios cambios a lo largo de mi vida, varios cambios. Y no siempre han sido debido a libros, han sido por diferentes razones. Pero yo considero que este fue el primer gran cambio. Fue el punto de quiebre de quien era hasta ese momento Lourdes antes de y Lourdes después de. Yo tenía aproximadamente 18, 19 años, no recuerdo exactamente porque bueno, no lo anoté, no lo registré en ese momento, pero eran entre 18 y 19 años. Y una persona muy cercana a mí, una persona que quiero mucho, me prestó ese libro. Me dijo, mira, este libro te va a gustar, a ti que te gustan las cosas de la mente, que siempre paras leyendo, te puede interesar. Y yo justamente estaba pasando, imagínense, 18, 19 años, es una época, bueno, saliendo de la adolescencia, de definición, donde la mayoría de seres humanos pues estamos en pleno cambio y tenemos a veces dudas existenciales, preguntas y cuestionamientos de diversa índole. Me prestó el libro y lo tengo acá. Lo tengo acá, a ver si se ve ahí, que no le dé mucho la luz. Es Tus zonas. A ver ahí. Ahí está. Tus zonas erróneas. De Wayne Dyer. Lo recomiendo totalmente. Este libro es de verdad muy interesante. Es bastante sencillo de digerir, viene con ejercicios, con preguntas, con ejemplos. O sea, no es el típico libro de solo teoría, sino es un libro en el cual uno puede encontrar cómo aplicarlo a su vida. Obviamente en este video corto no voy a hablar de todo el libro porque esto da para muchos videos, pero quiero compartir con ustedes un avance, una cosita pequeñita que he marcado acá para no olvidarme. Es en el capítulo 1 que se llama Haciéndote cargo de ti mismo. Y dice, la esencia de la grandeza radica en la capacidad de optar por la propia realización personal en circunstancias en que otras personas optan por la locura. Ya de entrada el autor, si se dan cuenta, dice la capacidad de optar por la propia realización personal en circunstancias en que otras personas optan por la locura. El autor ya aquí nos está dando un avance acerca del libre albedrío, acerca del don que tenemos todos los seres humanos de elegir. Podemos elegir, siempre podemos elegir. Lo que pasa es que a veces lo hacemos inconscientemente. No nos damos cuenta de las elecciones que hacemos, no nos damos cuenta ni siquiera por qué hemos decidido hacer algo, ir a un lugar, hablar con una persona, tomar una carrera, estudiar algo, trabajar en un determinado lugar. Lo hacemos un poco como que en piloto automático. No nos damos cuenta. Es un tema muy complejo, pero el punto es que el autor te hace darte cuenta, te dice, puedes decidir. Puedes decidir porque tienes la capacidad de optar. O te realizas o
creces, haces algún cambio en tu vida que te ayude a tener una vida mejor. Si no te gusta la vida que tienes, pues busca la manera de cambiarla. Si no te gusta la relación que tienes, si no te gustan las amistades que tienes, eh, lo que estás estudiando, la casa en la que vives, pues ve la manera de cambiar eso. Porque muchas de las cosas que existen en nuestra vida se pueden cambiar. Obvio, no es así una varita mágica que lo va a hacer aparecer de un día para otro. Va a tomar un tiempo, como todo. Vivimos en este plano terrenal, en este plano físico, en el planeta Tierra. Hay un proceso, existe un tiempo para las cosas. Pero se puede hacer. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es eso, que podemos, que de nosotros depende, que está en nuestras manos tomar mejores decisiones. Y si no sabemos cómo tomarlas, digamos, tomar decisiones sanas, adecuadas para nosotros, podemos aprender cómo hacerlo. Podemos ir a un terapeuta, podemos leer libros, podemos informarnos de alguna manera, tomar algún curso, algo que nos ayude a, pues, tomar mejores decisiones y empezar a cambiar nuestra vida. Y he marcado otro parrafito para compartirles el día de hoy. Dice, es el mismo capítulo de hacerte responsable de ti mismo. Aprender a hacerte totalmente cargo de ti mismo implicará un proceso mental completamente nuevo y que puede resultar difícil porque son demasiadas las fuerzas que en nuestra sociedad conspiran contra la responsabilidad individual. Probablemente has crecido creyendo que no puedes controlar tus propias emociones, que la ira, el miedo y el odio, al igual que el amor, el éxtasis y la alegría, son cosas que te pasan. Un individuo no controla estas cosas, las acepta. Es muy interesante lo que dice el autor. Por experiencia personal te puedo decir, de repente no usaría la palabra controlar, porque me suena un poco a reprimir. Yo prefiero usar la palabra gestionar. Yo creo que, no creo, lo sé, bueno, en mi caso yo lo he experimentado, tal vez otras personas no lo han experimentado y bueno, es otra, su realidad es otra su vivencia, pero de experiencia personal te puedo decir que se puede aprender a gestionar las emociones. Se puede aprender a gestionar los pensamientos que tenemos, aprender nuevas formas de pensar, cambiar creencias que nos hacen ver el mundo de una determinada manera y por lo tanto como consecuencia cambiar la forma en la que actuamos. Porque todo es una cadena, eso lo dice también el autor en su libro. Piensas algo, tienes una creencia, por lo tanto sientes de una determinada manera y eso te lleva a reaccionar. Ni siquiera actuar, porque en piloto automático nomás saltamos, reaccionamos. Y por eso es tan importante hacernos cargo de eso, o sea, responsabilizarnos y decir, sí, de mí depende. No se logra en un día, como les digo, pero se puede aprender, se puede aprender a hacerlo. Y este libro sería un buen comienzo. Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Sería un muy buen comienzo para, por lo menos, informarte. Que te informes, que vayas viendo de qué va, cómo funcionan los procesos mentales, vayas viendo en qué cosas no, como que no estás tomando las decisiones adecuadas, no te estás haciendo cargo de tu vida y empezar a generar cambios. Así que ahí les dejo la pildorita. Ahí te dejo la idea. Consigue este libro, de verdad está muy bueno y viene con pautas muy claras. No es difícil de leer en realidad, no es aburrido para nada, viene con casos, con ejemplos. Es muy interesante. Ese es mi aporte para hoy día. Ese es mi compartir y espero que te sea muy útil. A mí
me sirvió un montón. Ese es mi libro de cabecero y de cabecera y siempre sigo yo, de vez en cuando le doy su leída porque a veces uno como que vuelve a veces algunos hábitos que todavía no se han cambiado, porque es de toda la vida. No se cambia en un día. Uno va cambiando una cosita, luego aparece otra cosita y así. Y vamos generando esos cambios que nos llevan a ser mejores personas cada día. Y sobre todo responsables de nuestra vida y de nuestras acciones. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Espero que este contenido te haya sido útil. Seguimos en el viaje por el inframundo y con este desafío de 100 días de videos. Vamos en el video 2. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué te compartiré? No sé. Ya lo veremos. Nos vemos. Chao.